Cordial saludo, estimados compañeros y tutora. A continuación, mi nombre es Mónica Regio Landines, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. A continuación les voy a presentar el trabajo desarrollado, la secuencia didáctica para el curso de didácticas. En este curso, en esta secuencia yo elegí trabajar sobre la gamificación de una clase de inglés sobre el tema verbo to be. Entonces, bueno, el tiempo de duración de la clase va a ser de 1 hora. Recordemos que en la secuencia didáctica se compone como de 3 momentos: inicio, desarrollo y la parte final. En cada una de estas fases vamos a encontrar como unos componentes que debemos tener para dictar esta clase. En el momento inicial vamos a tener unas competencias que son que los estudiantes reconocerán como gamificación a través de los juegos interactivos y de mesa, que van a ayudar a aportar un mejor vocabulario y un conocimiento. Los estudiantes conocerán las diferentes plataformas interactivas y didácticas en línea y el uso del aprendizaje del inglés. En las actividades que vamos a desarrollar en esta fase se iniciará la clase mostrando el objeto y reflexionando sobre la pregunta orientadora. ¿Cree que los juegos didácticos e interactivos le ayudarán en el aprendizaje del inglés? Para responder esta pregunta vamos a tener unos 10 minutos. También vamos a mostrar un video de YouTube explicando el uso y los beneficios de las plataformas interactivas. En esto más o menos nos vamos a gastar 5 minutos. Vamos con los recursos. Entonces acá, como podemos ver, tenemos el link de YouTube, que es el video que vamos a mostrar sobre las plataformas. También vamos a necesitar los recursos para esta unidad. Son conexión a internet, dispositivos electrónicos y un proyector. En la fase de la evaluación en esta fase se evaluarán los conocimientos previos para conocer el avance frente a este primer momento, hasta esta primera fase. Vamos con la segunda fase, que sería el desarrollo. Este es como el tiempo o la fase más larga de estas 3 fases. En competencias, al conocer el aprendizaje que tenían y que obtuvieron en la primera fase, vamos a añadir conocimiento en esta, siempre generando preguntas para conocer si el método de enseñanza está siendo efectivo frente a lo planteado. También vamos continuando con el aprendizaje que se les quiere brindar en esta fase a los estudiantes. Ya entramos a aprender desde el uso de las herramientas digitales después de una explicación sobre el tema a desarrollar. Primero vamos a hablar como del verbo to be y después ingresamos como a aprender jugando. Bueno, en actividades vamos a dar una explicación en una dimensión en el tema de la clase del verbo, que es el verbo to be, a través de la teoría, buscando aumentar el vocabulario y la gramática. También vamos a desarrollar juegos en línea que permitan evaluar si el tema visto en clase es claro y quedó aprendido por los estudiantes a través de la plataforma Kahoot. Entonces, bueno, para este momento, ¿qué recursos vamos a utilizar? Vamos a utilizar una presentación en Canva, vamos a utilizar Kahoot, que vamos a necesitar computador, conexión a internet y dispositivos electrónicos. La evaluación de esta fase se evaluará a través de la observación, la participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase. Se retroalimentará a los estudiantes de manera individualmente, mostrando los aciertos y desaciertos. Para la fase final, ¿sí? El cierre de la fase, para las competencias vamos a usar, en esta fase los estudiantes van a reflexionar sobre su aprendizaje con base a 3 preguntas que vamos a realizar. ¿Entendiste la clase del verbo to be? ¿Te parece que es importante aprender inglés?
¿Te gustó aprender inglés a través de plataformas digitales como Kahoot? Para las actividades vamos a hacer un repaso sobre el tema visto en el transcurso de la clase, aumentando la participación de los estudiantes. Para esto vamos a dar unos 5 minutos. La reflexión grupal, donde todos los estudiantes manifiesten si su experiencia de lo aprendido en la clase les aportó conocimiento. Más o menos unos 10 minutos. Acá nos vamos a apoyar de la presentación en Canva para la evaluación final. A través de una evaluación que se les compartirá a los estudiantes, ellos mostrarán el resultado del aprendizaje. Como podemos ver, ahí tengo el link de la evaluación. La secuencia didáctica la teníamos que desarrollar colaborativamente, sin embargo, pues me trabajé individualmente, es por eso que desarrollé la secuencia previamente. A continuación, les voy a compartir pantalla sobre la presentación de Canva que vamos a estar utilizando o va a ser mi apoyo en la clase. Les presento. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora. Aquí pues vamos a necesitar unos materiales. Recordemos que esta presentación es basada, como en todo lo que ya les mencioné anteriormente, en la secuencia. Aquí pues lo primero que vamos a necesitar pues son los materiales. Como se los dije anteriormente, vamos a necesitar un dispositivo electrónico, conexión a internet, libreta de apuntes para los estudiantes. Las reglas, como en cualquier clase, vamos a prestar atención, vamos a respetar a nuestros compañeros, adicional de respetar sus opiniones, vamos a participar activamente, vamos a levantar la mano para preguntar y participar. Bueno, el contenido. Vamos a iniciar con la pregunta orientadora. Vamos a ver un video de introducción o instrucción sobre las plataformas, los objetivos de la clase. Vamos a hablar de las plataformas digitales. Vamos a ver un video del verbo to be, una actividad interactiva que, pues, como se los mencioné anteriormente, va a ser por medio de Kahoot. Y para finalizar, la evaluación. La estructura de la clase es como traerlo de la secuencia acá. Va a tener su inicio, que es identificación de los conocimientos previos, y la introducción en la clase. Esto para saber con qué conocimientos traen nuestros estudiantes. El desarrollo sería como la inmersión en el tema, que vuelvo recordando que es el verbo to be, y la práctica en la herramienta digital. Al final vamos a hacer un repaso de toda la clase, vamos a hacer la retroalimentación, tanto los estudiantes como la profesora, y la evaluación final, para ver qué tantos conocimientos adquirieron nuestros estudiantes. La pregunta orientadora, pues la escuchamos anteriormente en la secuencia. ¿Crees que los juegos didácticos e interactivos te ayudan en el aprendizaje del inglés? Bueno, en este caso, pues vamos a ver un corto sobre el verbo to be, como para ir ahondando en el tema de la clase. Los objetivos: dar a conocer diferentes herramientas didácticas y digitales que nos ayudan en el aprendizaje del inglés, y reforzar la información del verbo to be, la cual recordemos que es el verbo más usado en el inglés, y pues la importancia del mismo en este idioma. Tenemos un link de Kahoot para desarrollar varias actividades en el transcurso de la clase. ¿Qué es el verbo to be? ¿O qué importancia tiene? El verbo to be es el verbo más importante del inglés y nos habla de ser o estar. Es un verbo principal que se puede utilizar principalmente
principal o como auxiliar. Los usos del verbo to be se usan para hablar del estado o rasgos descriptivos de las personas, las ideas, animales u objetos. Se usa para describir cómo son o cómo están las personas, las cosas o los animales en un determinado momento. Aquí vamos a tener unos adjetivos, ¿sí? Un vocabulario de adjetivos que describen algunas de las emociones. Bueno, vamos a tener un vocabulario de las partes del cuerpo. También un vocabulario de profesiones. Las formas positivas, afirmativas y negativas de las usando el verbo to be. La forma positiva se usa para mencionar si es o si está y tiene la siguiente estructura: el sujeto, el verbo to be y el complemento. La forma negativa también se utiliza para mencionar si no es o no está. Y su estructura es el sujeto, el verbo to be, la negación y el complemento. Seguimos. Tenemos unos ejercicios para la gramática y para ir que nos pueden orientar a preguntas en el desarrollo de la clase. La reflexión grupal, tenemos 3 preguntas. ¿Entendiste la clase brindada? Que la clase es del verbo to be. ¿Te parece que es importante aprender inglés? Y la tercera pregunta: ¿te gusta aprender inglés a través de plataformas digitales como Kahoot? Tenemos la evaluación, como lo veíamos también en la secuencia. Muchas gracias por su atención.